¿Ya, Omar? Sí. Omar, perdón, hermanos. Abrirle a mi esposa si no se me quedó una hojita por ahí a mí, de mis notas, que tiene unos apuntes en color rosa. Bueno, hermanos, parece que desde la mañana que llegué a la casa mi hijo casi me rompe mis notas, se las arrebaté casi para que no me las rompiera y de todas maneras no las encuentro. Seguramente, hermano, yo no sé cuántas luchas espirituales enfrentes tú, pero yo día con día enfrento luchas espirituales. Si no es por un lado o por otro, y a veces te sorprendes. Y tú vas a decir, ¿y qué voy a hacer ahora con mis notas? Sí, gracias, Omar. Espero que las encuentres. Si no me vas a meter en problemas aquí. Bueno, hermanos, el tema que voy a dar en esta hora se llama Acerquémonos al trono de la gracia. Acerquémonos al trono de la gracia. ¿Cuántos saben qué es un trono? Nosotros no hemos sido gobernados por reyes y a veces se nos dificulta entender los términos de un trono. Sí, un trono es una silla, según el diccionario lo define como una silla, un lugar donde se sienta una autoridad, ya sea un rey. También los sacerdotes usaban tronos. Entonces, hermanos, podemos ver a través de la Biblia cómo no cualquiera se podía acercar al rey. Se necesitaba ciertas características para poder acercarse ante un rey. Aún ante los reyes paganos, nosotros hemos visto a través de la Biblia, por ejemplo, en la vida de la reina Esther. La reina Esther tuvo que ayunar 3 días para poder entrar a donde estaba el rey, hermano. Y era un rey pagano. Imaginemos entonces cómo nosotros debemos de acercarnos y poder entrar ante un Dios que es santo, 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 como dice la Biblia. Si ante un rey, la reina Esther tuvo que ayunar 3 días para hallar gracia delante de ese rey pagano, pues imaginemos nosotros, hermano, cómo podemos acercarnos ante el trono de Dios. Pero antes de hablarte del trono, hermano, antes de entrar de lleno al trono, porque la Biblia menciona en Hebreos 4, menciona acerca de un trono y habla del trono de la gracia. Diga conmigo, de la gracia. De la gracia, hermano. Pero antes de hablar del trono, antes de hablar de quién está sentado en el trono y quién está a la diestra del trono y qué está haciendo ahí, quiero que veamos algo que pasa, hermano, porque la Biblia dice que debemos de acercarnos, hermano. Pero antes de acercarnos, hermano, uno de los grandes males que ha enfrentado el pueblo de Dios a través de los tiempos, hermano, ha sido el alejamiento de Dios. Desde los tiempos de la antigüedad, el hombre se ha acercado a Dios, pero muchas veces no se ha acercado de una manera sincera, ¿sí? Y cuando no somos sinceros delante de Dios, hermano, corremos el riesgo, ¿sí? Corremos el riesgo de perdernos totalmente si no tenemos cuidado. Y cuando hablo de alejamiento de Dios, no estoy hablando de una manera física, ¿sí? Aunque también al final de cuentas, si no hay un arrepentimiento, si no hay un volver a Dios, puede ser que esa persona físicamente abandone su lugar, ¿sí? Entonces, hermano, cuando hablo de un alejamiento de Dios, estoy hablando de un alejamiento del corazón, porque así empieza el alejamiento. Cuando se empieza a alejar la persona de Dios, empieza en el corazón. Yo puedo estar aquí en la iglesia, puedo permanecer aquí, puedo venir los domingos, puedo venir los jueves, mas sin embargo mi corazón puede estar lejos de Dios. Entonces, hermano, tengamos cuidado, porque este es uno de los males que el pueblo de Dios ha enfrentado a través de los tiempos. Y vemos, por ejemplo, hermano, que cuando Dios enviaba al profeta a volver a su pueblo a él, a que regresara a él de su mala conducta, de sus malos caminos, hermano, de su estilo de vida que iban llevando en contra de la palabra de Dios, muchas veces, hermano, rechazaban lo que Dios le daba. ¿Pero por qué, hermano? Porque muchas veces somos muy dados los seres humanos a ver lo que está enfrente. Yo ahorita vengo y te hablo la palabra de Dios, ¿sí? Y tú me puedes ver como me ves ahorita, lleno de defectos, ¿sí?
Pero hermanos, Dios ve otra cosa. Dios no ve lo que ve el hombre. Y nosotros tenemos que aprender a ver lo que Dios ve. Sí. Entonces, hermano, mire, la Biblia dice, ¿no encontraste mi hoja, Omar? Bueno, entonces vamos a ver qué dice la Biblia. Espero que Dios me recuerde. ¿No dijo Jesús que todas las cosas nos iban a recordar? Entonces, hermanos, busquen en Jeremías capítulo 12. Jeremías capítulo 12. Dice la palabra en Jeremías capítulo 12, versículo 2, dice: los plantaste y echaron raíces, crecieron y dieron fruto, cercano estás tú en su boca, pero ¿qué dice, hermano? Lejos de sus corazones. Los plantó el Señor en la tierra prometida, ¿sí? Y ellos echaron raíces, o sea, se hicieron fuertes ahí. Y empezaron a dar frutos, hermano. Crecieron, se hicieron una nación, se hicieron un reino, crecieron, hermano. Y empezaron a dar frutos, pero los frutos que ellos empezaron a dar no eran frutos, hermano, buenos, eran frutos malos. Dice la palabra de Dios, crecieron, dice, y dieron fruto. Cercano está tú de sus bocas, pero lejos de sus corazones. Mira, hermano, es bien fácil ser religioso. Yo me puedo pasar la vida hablando de Dios, de la palabra de Dios, y de ahí me la llevo, pero nunca llegar a obedecer a Dios, ni someterme a Dios. Entonces, Dios siempre ha guardado un remanente, hermano, y lo sigue guardando en la iglesia hoy en día. Dios tiene su grupo de fieles, y nosotros tenemos que ser de ese remanente de Dios, de ese que se consagra para Dios, de ese que sí sirve a Dios, de ese que sí viene ante Dios con un corazón sincero. Sincero. Un corazón sincero, hermano, es un corazón que no guarda engaño, que no oculta nada. Ese es un corazón sincero, ¿sí? Un corazón, hermano, que siempre habla y dice la verdad. Y hermano, a veces nosotros nos cuidamos de hablar con verdad entre hermanos. No, hermano, la primera verdad donde debemos de decir nosotros es ante Dios. ¿Sí? Si yo soy un pecador, yo tengo que llegar ante Dios y decirle: reconozco, Señor, que soy un pecador, y no querer ocultar mi pecado delante de Dios. Tenemos que ser sinceros, de acuerdo a la condición en la que estamos. Es la condición en la que yo tengo que llegar ante Dios de una manera sincera, con un corazón sin engaño, y decirle: Dios, aquí estoy. Yo estoy triste hoy, yo estoy atribulado, yo estoy desesperado, yo estoy angustiado, yo me siento mal. Es más, hay unos que hasta pueden decir: yo me quiero hasta suicidar. En serio, porque hay unos que según son cristianos, pero hasta hermanos se quieren suicidar. Ya no aguantan, ya no saben qué hacer. Están llenos de broncas, de problemas, de situaciones difíciles. Pero por eso, hermano, ahorita vamos a ver ahí en la Biblia. Entonces, hermano, mira, ese es un hombre. Así es como, con un corazón sincero. Así es como debemos de llegar nosotros ante Dios. Entonces, hermanos, es lo mismo que le dice el profeta Jeremías al pueblo de Israel nuevamente en Isaías 29:13. Todos saben ese versículo, ¿o no se lo saben? ¿Cómo dice? Pues léanlo, hermano. Porque este pueblo, dice, se acerca a mí, dice. ¿Cómo se acercaba? Mire, hermano, a mí lo que más me sorprende, dice que se acercaba. O sea, venían al templo, venían a la iglesia. Ellos estaban aquí, se acercaban a Dios. Pero ni por aquí les pasaba que Dios les estaba viendo el corazón, les estaba viendo la mente, lo que había en cada uno de ellos, cada que llegaban aquí. Y llegaban y empezaban a cantar y empezaban a adorar, como muchas veces lo hacemos nosotros, hermano. Y a veces se nos olvida que Dios, los ojos de Dios traspasan nuestra alma, nuestro corazón, nuestro espíritu, nuestra mente. Todo está descubierto ante los ojos de Dios. ¿Cómo dice 29:13? Dice, porque este pueblo, dice, se acerca a mí.
¿Qué dice que era su temor, hermano? Diga conmigo, ellos eran religiosos. Ellos eran religiosos, hermano. Ellos tenían una religión como cualquier religión. Venían y se acercaban, pero a su manera, como ellos querían. ¿Sí? Pero eran atrevidos, se acercaban como ellos querían, pero se acercaban, hermano. Y fue lo mismo que le dijo Jesús a los líderes religiosos cuando estuvo en la tierra. Sí, fue lo mismo, hermano. Pero vean, mira, hermano, ahí en Jeremías capítulo 7, algo tremendo, y esto es algo que nosotros debemos de tener muy en cuenta. Y acuérdense que les dije que vamos a hablar de acercarnos ante el trono de la gracia, hermano, pero necesitamos ver esto. Necesitamos comprender bien esto, hermano. ¿Por qué debemos de acercarnos ante el trono de la gracia? ¿Por qué, hermano, necesitamos ir a nosotros a ese lugar? Vean lo que dice Jeremías 7. Dice, palabra de Jehová, dice que vino a Jeremías diciendo, ponte, lean conmigo este versículo 2, hermano. Ponte a la puerta, lean recio, ponte a la puerta de la casa de Jehová y proclama allí esta palabra y di, oíd palabra de Jehová, todo Judá, los que entráis por esta puerta, ¿para qué, hermano? Oigan palabra de Jehová. Oigan la palabra de Dios, hermano. Hoy ya no son profetas para que venga aquí ante nosotros y decirnos en dónde, como dicen por ahí, la estamos regando. Pero está la palabra de Dios, que es mucho más que el profeta. ¿Sí? Entonces Dios le dice al profeta, mira, ve y diles, oigan palabra de Jehová. ¿Sí? Mire, hermano, cuando nosotros cruzamos esa línea de esa puerta, lo primero que ve Dios al entrar aquí es el corazón de nosotros. Y lo primero que Dios quiere y demanda de nosotros es que vengamos aquí con un corazón sincero, con un corazón que no esconda nada, hermano, ante su presencia. Que lo declaremos ante Él, que lo digamos ante Él, que no nos callemos, que no nos quedemos así. Tenemos que decirlo, hermano. Dios, perdóname porque vengo en una condición así y no soy digno de entrar a un lugar aquí como vengo, pero yo sé que tú me puedes perdonar, tú me puedes limpiar, tú eres un Dios compasivo y puedes en este mismo momento prepararme para entrar no solo a este lugar, sino hasta este lugar santísimo. Santísimo. Pero mire, hermano, cuando viene uno triste, cuando viene uno atribulado, imagínense que yo llego a la presencia de Dios triste, hermano, atribulado, angustiado, pero no le digo nada, me quedo ahí parado. De nada sirvió que yo llegara hasta allá. Yo tengo que hablar. Dios lo sabe, pero Dios espera que yo lo diga. Dios espera que yo lo haga. Hermano, mira, es tremendo lo que le dice al profeta. Haz de cuenta, hermano, vamos a poner un ejemplo. Un domingo, si Dios, párate ahí en la puerta y ve los que vienen ahí, todos los que entran, los que pasan. Ve sus corazones, ve sus mentes. Todos los que entran al templo de aquí de Lomas, que entran a adorar al Señor. Y diles así, palabra de Jehová. Diles que yo veo esto en sus corazones. No es que yo vea algo, hermano, Dios lo ve. Sí. Diles que yo veo esto y tú tienes que poner lo que hay en tu corazón, hermano. Porque yo no lo sé, no te lo puedo decir, pero ustedes sí lo saben. Diles lo que hay en sus mentes. Yo no lo sé, ustedes sí lo saben. Dile cómo están viviendo. Dile la condición en la que están. Sí. Si estás bien, hermano, gloria a Dios. Pero si hay algo que tengas que corregir, lo vas a tener que corregir. No hay de otra. Y la corrección siempre duele. Pero vale la pena, hermano. Vale la pena. Vale la pena. Yo le doy un barazo a mi hijo porque a lo mejor era necesario, pero yo sé que ese barazo vale la pena. Al principio duele, pero al final le va a ser de alegría y de gozo, hermano. Entonces, hermano, dice, párate, dice que ellos venían, dice, y oigan palabra de Jehová todo Judá, los que entras por esta puerta, dice, para adorar a Jehová, dice, así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel. ¿Qué dice, hermano? Mejorad vuestros caminos y vuestras obras y os haré morar en este lugar. Mejorar vuestros caminos, o sea, mejorar nuestra manera de vivir, mejorar nuestra manera de pensar, mejorar nuestro corazón delante de Dios. Todos tenemos algo que mejorar.
Si la palabra mejorar en otras versiones también aparece como corregir, hermano. Cada quien sabe qué tiene que corregir en su vida, qué tiene que decirle a Dios que le ayude a corregir en su vida. Todos tenemos algo que corregir, todos tenemos algo que mejorar, hermano, en nuestra vida. Si estás bien, puedes estar más bien si tú todavía mejoras, si corriges. Si estás mal, puedes mejorar, hermano, y poder, hermano, vivir una vida recta delante de Dios. ¿Qué tienes que mejorar hoy, hermano? ¿Qué tienes que mejorar hoy? ¿O qué tenemos que mejorar hoy? Bueno, yo ya me hice esta pregunta, pero háztela tú mismo, hermano. ¿Qué tengo que mejorar? ¿Tu carácter? ¿Tu forma de pensar? ¿Tu forma de decidir en la vida? No sé, hermano, pero yo estoy seguro que algo tienes que mejorar en tu vida. Amén. Y fíjense, hermano, ¿por qué le decía Dios a este pueblo así? ¿Por qué, hermano? Porque veamos otra vez. Siguiendo ahí, mire, vamos a terminar, bueno, hasta el versículo 10, 11. Dice: no fiáis, dice en el 4, en palabra de mentira, diciendo templo de Jehová es este, dice, pero si mejoráis cumplidamente vuestros caminos y vuestras obras, y con verdad hicieres justicia entre el hombre y su prójimo, y no oprimieres al extranjero, al huérfano y a la viuda, y en este lugar derramares la sangre inocente, y anduvieres en pos de dioses ajenos para mal vuestro, os haré morar en este lugar, en la tierra que di a vuestros padres para siempre. He aquí, dice, vosotros confiáis en palabra de mentira, que no aprovecha, hurtando. Vea lo que hacían, hermano: hurtando, matando, adulterando, jurando en falso, incendiando a Baal y andando tras dioses extraños que no conocisteis. Dice la palabra de Dios en el 10, dice: vendréis y os pondréis delante de mí en esta casa sobre la cual es invocado mi nombre, y diréis: librados somos para seguir haciendo todas estas abominaciones. Y luego le dice la palabra de Dios que le dijo Jesús cuando estuvo en la tierra también a los líderes judíos. Dice la palabra de Dios: es cueva de ladrones delante de vuestros ojos esta casa sobre la cual es invocado mi nombre. Y aquí que también, ¿qué dice, hermano? Yo lo veo, dice Jehová. Si no hemos sido sinceros, tenemos que empezar a ser sinceros a partir de hoy, hermano. La vida cristiana no tiene ningún sentido, hermano, si yo vivo como quiero y vengo aquí y estoy aquí. No hay razón alguna para esconder algo en nuestro corazón. Puedes engañar al de al lado, pero a Dios jamás lo podremos engañar, ni podremos ocultar, ni en los cielos, ni en la tierra, ni debajo de la tierra. Nada está oculto ante su presencia. Cada quien sabe su condición espiritual y cómo está viviendo hoy en día, hermano, pero tenemos que mejorar. Dice la Biblia, si queremos seguir viviendo aquí, si queremos seguir permaneciendo aquí, y aquí no es en este lugar que estoy diciendo, es en la presencia de Dios. Es en la presencia de Dios. Pero mire, hermano, hay otras citas que pues ya no me acuerdo, pero bueno, ustedes me perdonarán, ¿no? Entonces, hermano, pero eso es lo bueno de estudiar, hermano, porque ¿qué creen? Que esta hoja tampoco es la de mi tema. O sea que no traigo nada, así, para que no digan que de dónde. ¿Por qué me habrá pasado eso? ¿Le ha pasado alguna vez, hermana Meche? ¿Y qué ha hecho? Dígame algo, a ver qué hago aquí. Que el Señor me use, dice la hermana Meche. Pues es importante leer la Biblia, hermano, si no aquí me hubiera puesto a llorar y no sé qué hubiera hecho. Hebreos, hermano. Hebreos capítulo 4. Hebreos 4, 14. Y entonces, hermano, es importante que lo que estamos viendo, ¿por qué? Porque tiene que ver con eso. Le estaba mencionando un poco acerca del alejamiento
del ser humano o del pueblo de Dios, de parte del pueblo de Dios, ¿sí? Sobre la presencia del Señor. Y dijimos que el alejamiento comienza en el corazón, hermano. Se empieza a alejar del corazón, empezamos a rechazar las cosas de Dios, empezamos a alejar a Dios de nuestra vida cuando Dios es el que debe ocupar nuestro corazón. ¿Sí? Entonces, hermano, por decisión propia empezamos a alejarlo de nosotros. Y cuando el hombre aleja a Dios de su vida, empieza a sufrir, empieza a llorar y termina lamentándose el resto de su vida. Entonces, hermano, pero hay una palabra. Esto pasaba en los tiempos antiguos, esto pasaba antes de que Cristo viniera a la tierra. Pero Cristo ya vino, ya murió por nosotros, ya resucitó por nosotros. Y ahora dice la palabra de Dios, en el versículo 14 dice: por tanto, dice, teniendo un gran sumo sacerdote. Diga conmigo, hermano, tenemos un gran sumo sacerdote. Tenemos, hermano, porque antes no teníamos nada nosotros. Todos nosotros los que no pertenecemos al pueblo de Israel éramos llamados como los gentiles, hermano. Y la Biblia dice en Efesios 2 que nosotros los gentiles antes estábamos, hermano, muertos en nuestros delitos y pecados, y estábamos sin Dios y sin esperanza en este mundo. Así vivíamos nosotros, así estábamos antes, porque nosotros no pertenecíamos al pueblo de Israel. Pero cuando viene el Cristo, hermano, y quita esa barrera que había y llama a todos al arrepentimiento, hermano, nosotros entramos, y ahora nosotros también tenemos un sumo sacerdote no terrenal, sino que traspasó los cielos y está, hermano, a la diestra de Dios. Ahí está. Ahí necesita estar, ahí debe de estar. El que nos puede ayudar, el que nos puede salvar, el que nos puede rescatar, necesita que esté ahí al lado de Dios. Ahí. Porque antes, hermano, en los tiempos de Israel, dice que el sumo sacerdote estaba lleno de debilidades, o sea, así como nosotros. Era destinado por Dios. No es que él fuera mejor que Dios, sino tenía un llamado de Dios, pero estaba rodeado de debilidades. Y la palabra debilidad implica enfermedades también. Era tan frágil y tan sensible como nosotros. Así. El único privilegio era que era llamado por Dios para que entrara, hermano. Pero dice que entraba cada ¿cuánto, hermano? Cada año. Cada año entraba a la presencia de Dios. Imagínense, hermano, tenía que pasar un año para que volviera a entrar. ¿Sí? Pero dice la palabra de Dios, hermano, esto debe causarte alegría, debe causarte emoción, debe causarnos agradecimiento, hermano, porque ahora tenemos un sumo sacerdote, dice la palabra de Dios, que traspasó los cielos, que fue más arriba de lo que nosotros vemos, por encima de los cielos, y se sentó a la diestra del Padre. ¿Sí? Pero, hermano, veamos la gran diferencia que hay entre Jesús como sumo sacerdote a la diestra del Padre, y la diferencia en el terrenal, como les decía, que era un hombre lleno de debilidades como nosotros, enfermo también como nosotros por causa del pecado. ¿Sí? Entonces, hermano, veamos cómo es el Señor ahí. Si ustedes me dan un momentito, hermano, deje buscar la cita aquí. Amén. Gracias. Entonces, hermano, les decía, ¿no se me durmieron o no? Bueno.
¿Qué pasó? Ah, bueno. Entonces, hermano, les decía, ¿cómo es este sumo sacerdote, hermano? Sentado a la diestra del Padre, ¿sí? Y dice la Biblia en Hebreos 2:17, en Hebreos, hermano, tan solo en el libro de Hebreos 15 veces se menciona la palabra sumo sacerdote y 10 veces se refieren a Cristo y 5 al sacerdocio humano, terrenal, el de aquí, el que nosotros conocemos, que era el pueblo, del pueblo de Israel. Es impresionante que en un libro de 13 capítulos 15 veces se mencione, o sea, esto habla un poco más de cada capítulo una vez. La importancia, sí, que debemos de darle nosotros y de conocer, hermano, el oficio de Cristo a la diestra del Padre, como sumo sacerdote estoy hablando, como sumo sacerdote. Entonces, hermano, miren, 2:17 que dice: por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, dice, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados. Debía de ser como, hermano, diga conmigo, misericordioso. Misericordioso. Perdón. Cristo como misericordioso, hermano, es un sumo sacerdote compasivo. Compasivo. ¿Sí? Entonces, hermano, Cristo como misericordioso al lado del Padre, como compasivo al lado del Padre, hermano, entiende, comprende y ve, hermano, cuánto nos cuesta trabajo a nosotros, ¿sí?, vivir en santidad en esta tierra. Cristo sabe, hermano, nuestras debilidades, sabe las tentaciones que enfrentamos el diablo aquí en la tierra, sabe, hermano, todo lo que nos pasa aquí. Su compasión, hermano, está aquí, en el trono de la gracia. Ahorita, como vamos a ver, aquí donde está Cristo a la diestra del Padre, hermano, ese es el lugar donde todos deberíamos de venir, todos deberíamos de acercarnos. Sí. Entonces, hermano, a lo mejor como humano yo no tengo tanta compasión por alguien, pero Cristo sí la tiene. Ese es el lugar donde debemos de venir, hermano, donde debemos de acudir nosotros, donde debemos de acercarnos nosotros, hermano, sí, para obtener la compasión de Cristo, sí, el amor de Cristo. A lo mejor, hermano, nos hemos quejado cuando no nos han entendido, cuando no nos comprenden, porque a veces queremos que el ser humano nos entienda, nos comprenda, hermano, pero estamos limitados. Cristo, como sumo sacerdote a la diestra del Padre, entiende todo lo que nos pasa y vivimos en esta tierra. Sí. Entonces dice, hermano, que es misericordioso y fiel. Y fiel. Sí. Cristo no nos va a fallar, hermano. Cristo no nos va a fallar. Pero a nosotros nos corresponde una cosa, que es acercarnos, es ir ahí. Eso es lo único que nosotros tenemos que hacer, y lo que tanto trabajo nos cuesta, hermano, a veces hacer. Sí, nos cuesta trabajo hacer. Entonces dice, hermano, dice el verso 15, dice, porque no tenemos un sumo sacerdote, dice, que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero ¿cómo dice, hermano? Sin pecado, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nosotros, como a veces nos pasa entre nosotros los seres humanos, sino uno que entró, que traspasó los cielos, hermano, y se sentó a la diestra del Padre. ¿Sí? Y es ahí donde nosotros debemos de acudir. Y entonces dice el 16, lea conmigo, hermano, dice, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia, dice, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Mira, hermano, nosotros vivimos en un reino espiritual y nosotros estamos dentro del reino de Cristo. Imagínate el reino de Dios aquí y que nosotros anduviéramos por allá. Necesitamos acercarnos al reino, identificarnos con el reino de Dios, con el reino de Cristo. Necesitamos venir a Él, hermano, para hallar la gracia que necesitamos. Sí, hermano, ¿por qué, hermano? Porque en el trono de la gracia es donde son expiados todos nuestros pecados, todos nuestros yerros, todas nuestras faltas que nosotros cometemos aquí en la tierra. Sí, aquí en el trono de la gracia es donde se nos da lo que tú y yo no merecemos como humanos, hermano.
Aquí se nos da eso que en ningún lugar podremos encontrar, solamente aquí. La gracia tiene que ver, la gracia, el diccionario define la gracia como la influencia divina en el corazón del hombre y para ser mostrado, ¿sí?, en la vida exterior, ¿sí? Entonces, hermano, es aquí donde la gente, como les decía hace rato, que sufre, donde la gente que llora, donde la gente que se lamenta, tiene que venir aquí. Es aquí donde nosotros encontramos esperanzas cuando no hay esperanzas, hermano. Es aquí donde nosotros somos llenos de poder cuando estamos rodeados de debilidad aquí. Es aquí donde venían los grandes hombres de Dios y se llenaban de la presencia de Dios, de la gracia de Dios, para poder soportar, hermano, los días difíciles que nosotros pasamos en esta tierra a veces. Los días más oscuros que puedes pasar sobre la tierra, hermano, aquí vas a encontrar la luz que necesitamos. Aquí tenemos que acudir, hermano. Aquí tenemos que venir. ¿Sí? Es impresionante cómo la Biblia registra casos, hermano, de gente que ya no tenía esperanzas y vinieron a Cristo, hermano, y vieron cómo Cristo les tendió la mano, hermano, y los sacó de la condición en la que estaban. Es aquí, hermano, donde debemos de venir como esa mujer cananea que vino, ¿sí?, y que gritaba tras Jesús y le decía: hey, Señor, hijo de David, ten misericordia de mí. El problema no era ella, el problema era de su hija. Pero díganme ustedes, ¿qué mujer no se angustia por sus hijos? Mi hija es atormentada por un gran demonio, hermano, y dice la Biblia que Cristo no le respondió palabra. A veces nosotros nos desanimamos porque no vemos respuesta pronto de lo que estamos pidiéndole a Dios. Pero no debe de dejar, hermano, que nosotros, o de permitir que nosotros dejemos de clamar a Dios. Esta mujer hizo a un lado sus vergüenzas, hizo a un lado todo lo que las murmuraciones y dijo: yo voy a clamar, yo voy a gritarle: Cristo, ten misericordia de mí. Mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Y luego los discípulos, dice la Biblia, ahí en Mateo 15 habla de eso y dice, hermano, dice la palabra de Dios que los discípulos dijeron: ya despide, o sea, atiéndale y que se vaya. Y Jesús, hermano, da una lección muy grande ahí. Para nosotros sería humillante algo así, pero para esta mujer no, porque, hermano, para acercarse a Dios hay que ser humilde, hay que humillarnos en la presencia de Dios, hay que llamar la atención de Dios, hay que ser, como les decía hace rato, sinceros delante de Dios. Y dice Dios: este sí viene arrepentido, este sí está diciendo la verdad. ¿Estaba diciendo la verdad la mujer cananea o no? Sí. ¿Tenía un grave problema? Sí. ¿Estaba angustiado? Sí. ¿Ya había tocado fondo? Sí. Mi hija, ya no aguanto, es gravemente atormentada por un demonio. Y luego lo que le dice Jesús, dice: no fui enviado, dice, sino a las ovejas descarriadas de Israel. Y luego le menciona, hermano, a la mujer, le dice: no está bien darle de comer el pan, dice, de los hijos a los perrillos. Y la mujer le contesta y le dice: sí, dice, pero también los perrillos comen, sí, de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Esto es fe, porque hay que tener fe para acercarse a Dios. La única razón para no venir ante el trono de la gracia es no tener confianza, es no tener una convicción, hermano, de lo que Cristo ha hecho por nosotros. Esa es la única razón que nos impide, aunque nosotros a veces no lo queramos ver así. Para un cristiano es difícil verse como incrédulo, hermano, pero lamentablemente a veces, hermano, tenemos una parte de incredulidad en nosotros todavía, que no, hermano, nos impulsa a ir a donde está el Señor, ahí donde necesitamos estar, hermano, ahí donde está Cristo, ¿sí? Entonces, hermano, dice la Biblia también ahí que la mujer cananea dice que cuando vio que Cristo no le hacía caso, dice que llegaron, Marcos habla y dice que llegaron a una casa, y dice que la mujer llegó y se postró ante sus pies y le dijo: socórreme. O sea, le dijo: ya no aguanto más, mi condición está por los suelos. ¿Cuándo fue la última vez que nosotros llegamos aterrizando hacia Cristo, hermano, y nos postramos ante Él y no nos paramos hasta que Dios nos dio lo que necesitamos? Necesitamos alejar el orgullo y la arrogancia de nuestro corazón lo más que se pueda de nuestro corazón, hermano. Un corazón orgulloso, un corazón arrogante jamás llegará a postrarse ante Dios. Es más, Dios mismo los resiste, o sea, los rechaza. No.
Y la Biblia habla, en segunda de Reyes, habla de una mujer sunamita también, hermano. Y todos saben lo que pasó. Dice que Eliseo pasaba por ahí, hermano. Y que esta mujer dijo, ¿saben qué? Le dijo a su marido, yo veo que verdaderamente este es un hombre de Dios. Y le dice a su marido, dice que le insistía primero que pasara a comer a su casa. Primero empezó con una cosa, hermano, y después dice que le dijo, no, ¿sabes qué? Yo veo que este es un varón de Dios, vamos a hacerle un cuarto arriba. Entonces Eliseo dice que vio, hermano, todo lo que es el esmero de esta mujer, y le dice a su siervo, oye, ve y dile a la mujer que ha tenido muchas bondades con nosotros, ¿qué quiere que hagamos por ella? Y le dice Eliseo, ¿quieres que hable contigo al rey o al general del ejército? Y dice, no, yo vivo bien aquí. Y luego le dice, ¿qué pues haremos? Le dice a su siervo, y su siervo le dice, ¿sabe qué? No tiene hijo. Sí, no tiene hijo. Entonces dice la Biblia que Eliseo la llamó y le dijo, para el otro año, en el tiempo que estamos, dice, tú tendrás un hijo. Ay, no te burles de mí, le dice la mujer. Sí. Entonces, hermano, dice que el niño nació y creció, y dice que un día fue al campo con su padre y empezó con unos dolores de cabeza y llegó a su casa. El padre mandó a un siervo con su hijo y dice que le dijo, hermano, llévalo a su madre, porque a veces así somos los padres, ¿verdad? Llévaselo a tu mamá. Entonces, hermano, dice que lo tuvo en las rodillas hasta la tarde y dice que el niño murió. Pero ¿saben una cosa, hermano? Si a nosotros se nos muere un hijo, yo estoy seguro que todos nos soltamos a llorar y aquí se acabó todo ya, todo. Pero esta mujer no, hermano. Eso es fe, hermano. Eso es creerle a Dios. Eso es saber que aunque esté muerto todavía hay una esperanza. Por eso les decía que lo imposible para nosotros, para Dios es posible, pero necesitamos venir aquí. Entonces, hermano, dice que esta mujer dice que le mandó a avisarle a su marido, oye, mándame un asa y un siervo porque voy a ir al varón de Dios. Y le dice a su marido, ¿para qué vas? Si no es ni luna nueva ni día de fiesta, pues sí. O sea, no es tiempo de invitar a la gente ahorita. ¿A quién vas a invitar, hombre? Le dice, paz, déjame ir. Entonces dice que agarra y se va con su siervo. Y dice que a lo lejos la ve Eliseo y le dice, mira la tsunamita, corre y ve qué le pasa. Existe que esta mujer no le hizo caso al siervo, hermano, se fue al siervo se fue directo con el siervo de Dios. ¿Y cómo dice que llegó, hermano? Llegó y se postró a los pies del hombre de Dios. Lo primero que hizo fue postrarse, después comenzó a hablar. Primero se postró y luego le empieza a decir, ¿le pedí yo hijo a mi Señor? ¿Le pedí yo hijo? ¿No dije yo que no te burlaras de mí? Entonces, hermano, mire, a mí me impresiona la fe de esta mujer. Sus esperanzas no se acabaron cuando ella murió, cuando el niño murió. Aún muerto, ella corrió ante el hombre de Dios, donde sabía que había esperanzas para su hijo. Sí. Y hermano, lo más impresionante, que Dios nos da una gran lección. Dice que el siervo después mandó a su siervo y no, pues nada. Pero cuando llegó a él, dice la Biblia que agarra y como ora por él, se acuesta sobre él y el último le dice, se oye muy feo esto. Le dice, hermano, he aquí, dice, aquí está tu hijo. Dice. Aquí está tu hijo. Imagínense, hermano, un milagro de esa magnitud en ese tiempo. Sí. Y hoy, uno más que grande que Eliseo está aquí. Se llama Cristo Jesús. ¿Sí? Se llama Cristo Jesús. Y para Él no hay nada imposible, porque Dios desde los tiempos antiguos ha manifestado a través de su pueblo que no hay nada imposible para Él. Por eso hizo muchos milagros en la antigüedad, hizo muchos milagros en este tiempo, hermano. Ahora lo que nos toca a nosotros hacer es solamente creer que para Dios no hay nada imposible, hermano. Que para tus hijos, hermano, si Dios es capaz de resucitar un hijo, hermano, entonces si tu hijo está enfermo, si tu hijo está en las drogas, si tu hijo está en el alcohol, si tu hijo anda perdido, si tu hijo no sé dónde está, hermano, hay esperanzas para tu hijo. Lo único que tienes que hacer es venir ante el trono de gracia de Dios y decirle, Señor, aquí estoy con mi corazón sincero. No oculto ninguna mentira delante de ti. Te digo cómo estoy y te digo la condición de mis hijos, la condición de mi esposo o la condición de mi esposa. Te digo todo lo declaro ante ti, porque yo sé que tú todo lo ves.
Entonces, hermano, veamos lo que Dios ha hecho a través de los tiempos. Y veamos lo que Dios puede hacer, hermano. Eso y más puede hacer Dios en nuestros tiempos. Eso y más. Mira, hermano, la Biblia habla ahí, y a mí me gusta. Habla y dice que esa mujer la menciona la Biblia como una mujer importante. Así dice la Biblia. Léanlo ahí en 2 de Reyes 4, ahí está. Y dice que había una mujer importante, dice. Y sabes, una mujer importante es una mujer de fe, pero una mujer valiente. Valiente, hermano. Valiente. Sí, valiente. Entonces, hermano, mira, necesitamos venir ante el trono de la gracia de Dios. Dice la Biblia, para hallar oportuno socorro, sí, o sea, oportuno auxilio, hermano. En el tiempo más difícil de tu vida, no tienes que alejarte de Dios, tienes que hacer todo lo contrario, venirte, acercarte a donde está Dios. Y Dios te va a iluminar la mente y el corazón y te va a decir lo que tienes que hacer. En los momentos más tristes, más angustiantes de tu vida, en los momentos cuando ya no encuentras tu esperanza, hermano, es aquí, al trono de gracia, es donde tienes que venir, o donde tenemos que venir, ¿sí? Porque es aquí, hermano, donde somos fortalecidos por Dios para continuar nuestro caminar con Él aquí en esta tierra. ¿Cómo le hacía Pablo, hermano, para aguantar las prisiones? ¿Cómo le hacía Pablo para aguantar los latigazos en la espalda y no abandonar el evangelio así, hermano? Era aquí donde él venía. ¿Cómo le hacía para soportar las hambres, los fríos? ¿Cómo le hacía, hermano? Era aquí donde él venía. ¿Cómo le hacemos para soportar las humillaciones? Es aquí donde tenemos que venir. ¿Cómo le hacemos para soportar los sufrimientos? Es al trono de la gracia donde tenemos que venir. ¿Cómo podemos soportar los dolores de la vida que pasamos en este mundo caído? Es en el trono de la gracia donde tenemos que venir. No hay otro lugar, no lo busques porque no lo hay, hermano. Donde puede ser llena o lleno del poder de Dios es aquí en el trono de la gracia. No hay otro lugar. Es donde podemos venir para ser victoriosos en este mundo, es aquí. No hay otro lugar, es aquí. Amén. Ponte de pie, hermano. Señor Dios Todopoderoso, te doy gracias, Señor.